como en este momento se sabe que sí hay una regeneración nerviosa, y yo quise focalizarlo un poco en el tema nuestro que es diabetes. Entonces, al igual que todas las células de nuestro organismo, las neuronas también requieren de un balance nutricional para poder funcionar bien, y de esta manera pues tienen los macronutrientes de donde están carbohidratos, lípidos, proteínas, y dentro de los lípidos pues es importante que haya antioxidantes de los que hemos hablado, omega 9, oleico 3 y 6. Pero dentro de los micronutrientes están las vitaminas, de las famosas liposolubles y las hidrosolubles, donde está el complejo B y la vitamina C. Y micronutrientes como el magnesio, el selenio, que están de moda en este momento, pero básicamente yo me voy a focalizar en lo que son vitaminas neurotrópicas en el día de hoy. Porque realmente la neuropatía tiene muchas causas, y sabemos que es realmente daños nerviosos a nivel de neurona, tanto central como periférica, pero una de las principales causas de este daño es la diabetes. En general, todo lo que lleve a una baja, una deficiencia o una ausencia de este tipo de vitaminas va a llevar a el daño neuropático que sabemos. De ahí, pues, entonces afecciones importantes como el cáncer, y los tratamientos que se utilizan para estas patologías también tienen efecto importante. Lesiones físicas, sustancias tóxicas, sin ir muy lejos, el cigarrillo, el alcohol, puede ser daños hereditarios, en general todo lo que sea compromiso de nutrientes, como son los tumores, que es un crecimiento exagerado y que utiliza estos sustratos, en algunos casos autoinmunes, y en general también pacientes que tengan alguna alteración en la absorción, por lo menos está definido en los síndromes de intestino irritable, ¿cierto? Que son pues ya lesiones propias de cada paciente o adquiridas después de una cirugía bariátrica, también es posible que empiecen a haber estas depleciones. Entonces, en general son deficiencias, como se mencionó, del complejo B, específicamente B1, B6, B12. La vitamina E también se le da un papel, acuérdense que es un sinérgico del selenio como papel antioxidante, y la vitamina D, que está tan de moda, también tiene efectos que complementan esta parte y que también es hidrosoluble. Los pacientes con desnutrición, el hecho de la gente querer hacer comidas rápidas o querer bajar de peso, entonces depleta esta ingesta de este tipo de vitaminas o micronutrientes que son importantes. ¿Qué es lo que se altera en la neuropatía? Pues depende del sitio que se altere de la neurona, ya sea el cuerpo, que es lo más tardío, pero es lo más deleterio porque ya no revierte. Puede ser el axón en general, o puede ser directamente y específicamente la vaina de mielina de una o de más neuronas. Entonces, eso lo que conlleva es a que hayan manifestaciones, en algunos casos hiperalgesia, dolores exagerados, o en otros casos ausencia del dolor. En todo caso, en términos prácticos, lo que hay es una transmisión interrumpida de la conducción nerviosa, y eso genera pues los síntomas. Entonces, como les digo, muchas causas, la diabetes ocupa uno de los primeros puestos, pero los traumas, por ejemplo, por un aplastamiento, también tenemos que tener algunas causas mecánicas, y en general lo que sucede es que las células de Schwann, que son las productoras de mielina, sufren alguna alteración. Esta mañana la doctora Ana María Ibagón nos contó cómo en diabetes específicamente lo que se pierde es una microcirculación, que después conlleva a que la célula de Schwann no pueda reproducirse, y entonces no puede producir su proteína especial, que es la que envuelve todas las terminaciones nerviosas. Entonces lleva a una desmielinización, que la conocemos claramente. Ya no hay una transmisión, y al contrario hay síntomas como las punzadas, como el hormigueo, etcétera, y luego la limpieza la hace el macrófago y ya queda una fibra denervada. Entonces, la idea es tratar de llegar pronto, evitarlo, sobre todo si es un daño pues que todavía está inicial, porque realmente después de esto pues ya no hay una comunicación entre las fibras nerviosas, y pues si se pudiera
detener la causa o el daño, pues se lograría algo. Pero si no, ya realmente esta intercomunicación neuronal no existe, y entonces lo que se lleva es a la aparición del dolor o la famosa alodinia, que, como decíamos, en casos, una de las preguntas que siempre tendríamos que hacerle al paciente: ¿usted tiene esa sensación de planta caliente de los pies, quiere caminar descalzo? O si al menos pasamos el monofilamento y saber si siente, o si no, la misma sábana, el roce les molesta y siempre sienten como que hay algo pesado en los pies. Entonces, es importante que nosotros recordemos que cualquier síntoma de estos es importante para que el paciente también lo diga. Y esta es una de las, premisas que tenemos que tener en mente en este momento. Entonces, y es que la recuperación y la regeneración es posible lograrla más que todo en neurona periférica. En neurona del sistema nervioso central ya es muy complicado, pero se sigue trabajando, ¿no? Porque antes se pensaba que las neuronas no se reproducían, eso nos enseñaron a nosotros en pregrado. Y ya sabemos que hay una reproducción de neuronas, pero además de todo, en este momento se dicen algunos, ustedes miran algunos artículos y dicen que las neuronas del sistema nervioso central no se pueden regenerar, y ya hay estudios en que están empezando a hacer regeneración. Pero de lo que sí se sabe, sobre todo a nivel, en este momento in vitro, es que sí hay regeneración de la neurona periférica. Otro punto importante es, fuera de la localización dentro de la neurona, es la ubicación, como decíamos. Entonces es posible que a nivel del sistema nervioso periférico podamos hacer algo siempre y cuando no haya llegado hasta el cuerpo de la neurona el daño, y sobre todo se conserve la célula de Schwann para que pueda llegar a producir esta proteína tan importante que es la mielina. Entonces, ¿cómo lo han demostrado? Y pues son cortes donde se ve un tejido nervioso normal, cuando han podido hacer una regeneración, y si vemos con cuidado, todas estas pequeñitas son fibras que se están recuperando, pero cuando ya hay un daño completo, pues vemos la ausencia de fibra nerviosa en los cortes. Entonces, les recuerdo que se centralizó la charla porque la tercera parte de la neuropatía periférica está dada por diabetes en general. Entonces es un porcentaje muy importante, y nosotros pues sabemos que todos manejamos diabetes aquí, queramos o no, todos manejamos diabetes. Entonces debemos recordar que están afectando nervios sensoriales, nervios motores, ¿sí? Y vamos a repetir a lo largo de la charla pues el tipo de manifestaciones que hay, y también los autonómicos, que son los que regulan parámetros como la tensión arterial, la transpiración, que a veces es sudoración excesiva o a veces es ausencia de sudoración que reseca mucho la piel, la misma frecuencia cardíaca, esto que se presenta tanto en diabéticos que pasan de la constipación a las diarreas. ¿Y qué será, doctor? Que es que yo ahora esta semana estoy con diarreas, la siguiente estoy estreñido, y es una manifestación de neuropatía autonómica. E igual pues en el problema de también urgencia urinaria, etcétera, de no ser pues por otra causa. Entonces, en general, los síntomas, recordemos los síntomas, no los olvidemos nosotros, porque cada vez que un paciente dice algo, es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, el entumecimiento, el hormigueo, el cosquilleo en los pies y en las manos, principalmente en diabetes, pero se puede extender en el resto del cuerpo. A veces dicen: tengo una picada, tengo una punzada, o siento como si me quemaran las manos, o va y viene. Y finalmente, si ya hay un compromiso motor, pues puede que ellos pierdan fuerza, aunque estén ayudados con bastón o con lo que sea, con caminadora, se pueden caer. Esta es nuestra característica que nos enseñan siempre en guantes o en calcetines, ¿cierto? O sea, manos y pies. Es donde comienza, pero ellos sienten estas, como les decía, molestias de como si les pesara la sábana, no la aguantan, y todo lo que es movimiento empiezan a ser muy lentos o muy poco coordinados en los movimientos. La sudoración, repito, y se va a repetir varias veces, es porque recordemos los síntomas que debemos explorar en los pacientes y que debemos enseñarles a ellos que nos comenten. La gente dice: es que yo sufro de la tensión,
y es una reducción de la presión arterial, pero posiblemente no es por causas cardiogénicas, sino es más que todo por esta pérdida de neuropatía. El famoso síndrome del túnel, que es una mononeuropatía, que es más frecuente en hipotiroidismo y en diabetes, recordemos, pero también pueden haber mononeuropatías múltiples porque compromete un grupo, o si ya está realmente difundida, pues es polineuropatía. La mayoría de los pacientes presentan polineuropatía. E insisto, la hiperglucemia es causa de esto, de ahí la importancia del control glicémico, y se sabe que afecta más o menos el 50% de los pacientes, y existe una prevalencia que ha sido publicada más o menos casi hasta el 60%, casi 1 de cada 2. A más tiempo de la enfermedad, a haber más neuropatía, aunque sabemos que en el momento del diagnóstico la cuarta parte de nuestros pacientes ya tienen una neuropatía o una polineuropatía, y en prediabetes también se sabe que ya hay una afectación también de las fibras nerviosas. Entonces, las clasificaciones, esta es la que nos enseñaron: neuropatía periférica simétrica distal, por su manifestación en manos y en pies, pero sabemos que en general se puede extender, y la sintomatología principalmente en la noche. ¿Se acuerdan que los pacientes siempre se quejan y empezamos nosotros con medicamentos que ya se han mencionado que hay que tener cuidado porque pueden tener injerencia en la parte cardiológica? También en glaucoma, etcétera. Entonces hay que mirar qué vamos recetando. Y luego tenemos también polirradiculopatía diabética, o sea, no es solamente distal, sino también tenemos proximal, que compromete las zonas del abdomen, del pecho, y pueden extenderse. Comienzan de una parte, y si pensamos que es simétrica, no, entonces no es diabética, no, sí, es posible que se dé. Es decir, tenemos todo el arsenal también. Neuropatía focal, entonces la dificultad en enfocar en la visión. Fijémonos, parálisis del lado de la cara. Hemos tenido pacientes que dicen: yo no sé, yo no puedo, yo no siento este lado derecho o el izquierdo. El hormigueo de manos, dedos, la debilidad, entonces se les caen las cosas, o el pie caído, dolores en pantorrilla o el pie, mejor dicho, todo lo que se cae en nuestros pacientes todos los días, creo que están ahí contempladas. Debilidad para levantar la parte de adelante, que es el pie caído, o dolor en la parte frontal del muslo, y entonces los mandamos a ortopedia, los mandamos a neurología, y de pronto estamos desperdiciando un tiempo valioso, ¿no? Esto en diabetes es importantísimo, y es la hipotensión ortostática, que, como dice la cartilla, nosotros al diabético deberíamos medir la tensión acostados y sentados y comparar para poder sacar este diagnóstico. Siempre se debería hacer de control. Y todos estos que ya hemos ido mencionando. Y esta es otra parte que es importante en el paciente diabético, y es como la disfunción eréctil es uno de los primeros síntomas de neuropatía diabética, o la sequedad vaginal en las mujeres es también otra secuela de esta neuropatía. Entonces es importante indagar en esos aspectos que parecen irrelevantes, o que el paciente le da pena en general mencionar, o cree que no tiene nada que ver con eso. Entonces, los componentes que se llaman neurotrópicos son los que tienen afinidad por el sistema nervioso, y dentro del complejo B tenemos esta triada que ya mencionó Carlitos: B1, B6 y B12. Y pues la deficiencia de estas vitaminas, ya sea una depresión, una baja o una ausencia, en los casos pues de deficiencia total, pues vienen las enfermedades que se relacionarían con su causa. El estudio de esta deficiencia no es reciente. Aquí tenemos publicaciones de hace más de 10 años en donde se trató de hacer combinación de las vitaminas B de la triada en estas concentraciones, y se encontró, estos fueron estudios en animales de laboratorio, donde definitivamente sí, tratando estas ratas con el complejo B en la triada, se mejoraba, o se disminuía toda esta alodinia, el estrés nervioso, la inflamación, y eso se pudo comprobar. Fíjense cómo combinando vitaminas B y D también se logró disminuir el dolor. Y ahora que estamos tan de moda con la vitamina D, que se formula hasta inhalada, entonces es importante ver que esta combinación debe ser también con complejo B. Luego,
lo que después se miró fue también la restauración de la función nerviosa, ya no el dolor, sino que realmente se regenerara la fibra, y se encontró que cuando se suplían con el complejo B, pues sí había regeneración de las fibras. Se hizo el tratamiento en estos animales de experimentación y se pudo comprobar que sí. Como les digo, estos estudios son de hace más de una década. Ellos hicieron, no me voy a detener mucho, pero pues hicieron un grupo placebo de comparación, anexaron pues la vitamina y midieron esto en animales de experimentación. Entonces, uno de los mensajes importantes es: pensemos que sí puede haber una regeneración, pero hasta cierto momento. Si esto está más avanzado, pues no es posible, y pues la idea es que busquemos, como no hay, digamos, unos síntomas pantognomónicos, pero sí hay múltiples síntomas que dejamos pasar, pues que los reconozcamos. Y fíjense, esta publicación es de este año, en donde ya no se hace directamente en animal de experimentación, sino se hace en cultivos celulares, y se hace con células de Schwann, y se alimentan con colágeno, y se miden todas estas respuestas ya con técnicas pues mucho más modernas, y se encontró que la suplementación de las 3 vitaminas sí realmente permitían la regeneración, y las células de Schwann en in vitro fueron capaces de devolver esta proliferación. Aquí es cuando está libres de las 3 vitaminas del complejo B, y aquí suplementadas. Entonces, esto lo midieron de acuerdo a la elongación de la fibra también, y encontraron cómo siempre con la combinación se lograron resultados importantes cuando se hizo pues la presencia de esto a tiempo en neuronas que se podían recuperar. Entonces, la idea es que nosotros podamos hacer tratamiento en lo posible o prevención. Y este es el mensaje más importante. A ver si de pronto nosotros estamos pensando en que la vitamina B1 tiene una acción importante en procesos bioquímicos. Realmente yo no quise atosigarlos con esto, que podría hablar 5 horas del proceso bioquímico, pero pues creo que no nos interesa. Proveen energía en los nervios. La B6 es importantísima para síntesis de neurotransmisores y de otros aminoácidos, es clave en eso. Y la B12, recordemos que ellas son las que proveen toda la parte de ADN y material genético, son las que con el fólico permiten la perpetuación de la célula. Entonces tienen unas funciones muy interesantes. Entonces, si hay deficiencia, fíjese que de las 3 siempre habrá una neuropatía periférica, que sí es muy grande. Recuerden que se descubrió en las guerras el síndrome de Korsakoff-Wernicke, o el famoso beriberi, por deficiencia de B1, de tiamina, o ya anemias que son causadas por vitamina B6 y B12, y que realmente llevan pues a entender porque hay alteraciones diferentes en estos pacientes que se deben suplir. Acuérdense que se demora la absorción por factor intrínseco, que es la perniciosa o la megaloblástica, por B12, pero además de todo, como permiten todo el desarrollo de las células, pues entonces las manifestaciones son polineuritis, incluso neuritis óptica y ataxia, entre otras. Entonces, no falta evidencia de pensar que debemos suplir estas vitaminas. Y entonces la idea es que nosotros conozcamos que en el paciente diabético hay una deficiencia de B1 hasta de un 98%, casi todos los pacientes tienen deficiencia, la mitad de los pacientes, un poquito más, deficiencia de B6, y hasta casi un 10% deficiencia de B12. O sea que tenemos que estar pensando que hay que hacer una dieta adecuada de suplencia todo el tiempo para que ellos tengan ese nutriente pues, circulante necesario. Es importante que no esté bajo en esos niveles. Y pues lo que decíamos, los hábitos malos, la gente quiere bajar de peso, entonces deja de comer todo, etcétera. Entonces hay que recomendarlo. Y en el paciente diabético, desde hace unos años se sabe que el uso prolongado de metformina aumenta 5.8% a casi 52% de deficiencia de vitamina B12. Por eso es que ahora nos invitan a que midamos en el paciente diabético la vitamina B12, y en el que esté baja la tenemos que suplir. Entonces, es importante para poder contrarrestar pues, todo el daño de ellos, neurológico. Esto no es nada diferente de lo que hemos hablado.
Y les cuento que realmente no solamente es un problema de diabetes, sino es un problema en general que tenemos que mirar por ese cambio de alimentación que viene en este momento. Entonces, lo que decía Alejito, no jugos, sino las frutas, las verduras y todo este tipo de cosas en porción es importante, y el alimento que provee absolutamente todas las vitaminas son los cereales. Tienen todas. ¿Sí? Liposolubles, hidrosolubles, mírenlas todas. Entonces, una recomendación es granola, y en el diabético sin coco ni pasas. Y todo el mundo, uy, coco, pero si todos tomamos coco. Coco es una grasa saturada, es un esteárico que en exceso pues tiene los efectos de una grasa saturada. Entonces la utilizaban hasta para lavarse los dientes. Yo conocí a alguien que utilizaba esto, no. O sea, todo en su justa medida es importante, pero sí recomendar que tengamos un balance de este tipo de vitaminas. Si el paciente absorbe y está bien, entonces, como les digo, los cereales, y por eso la granola, pero procesada, no procesada, no los Kellogg's y esto, perdón la marca, no los cereales procesados, sino la granola, entre más orgánica, como decimos ahora, mejor. La idea es que nosotros debemos estar pensando en que la presencia de estas 3 vitaminas en general aumentan casi en 2 veces la capacidad de regeneración de una fibra nerviosa dañada, y se ha visto in vitro que hay una recuperación casi del 87%, por eso pues es la recomendación. ¿Cómo la prevenimos? Hábitos de vida saludable, ya lo dijo Alejito, frutas, verduras, una proporción de carne roja adecuada, y el ejercicio. El ejercicio es importante para la vitalidad de la fibra nerviosa y de la fibra muscular. Y pues obviamente todo lleva a alimentar a que esté bien irrigada la fibra nerviosa también. Evitar pues todo lo que sea repetitivo, lo de exceso de peso, incluso pues el sobrepeso y la obesidad, y las sustancias químicas tóxicas como el hábito de fumar o el alcohol en exceso, lo dijimos al principio. Ay, es que me toma del pelo porque no pasa. ¿Hacia el compu? Está terco y ya estoy acabando. Bueno, ¿o la paso de acá, del compu? Ah, bueno. ¿Sí? Ya está muy... Espérate, a ver si pasa. Aquí pasa. Sí. No, mientras la cambia. Entonces, es importante, es de origen animal la B12. Carnes, pescado, huevos, productos lácteos. Ahora que nadie quiere tomar leche, la leche es importante en su justa medida. Y en los veganos es importante pensar que pueden llegar en décadas, no es en 3 meses, es en décadas, a tener una depresión de vitamina B12. Entonces considérenlo también para que lo tengan en cuenta. Es importante que incluyan, si es necesario, una suplementación. ¿Qué barreras hay del paciente? Ellos no reportan síntomas, ellos todos dicen que no saben qué es. Entonces uno le dice, pero un pinchazo, un hormigueo, ¿no? Entonces como una hormiga hay que preguntarles que como si lo que sea. O sea, nos toca inventarnos y enseñarles qué tienen que decir ellos. Ignoran o malinterpretan síntomas, particularmente señales sensoriales tempranas, como que se me duermen los dedos, se me duermen las manos. Hay que preguntarles si eso está ocurriendo. Dicen que todo es por la edad. No, como estoy viejo ya me llegó la pura vejez, ¿no? Entonces ellos dicen que ya no, pues no conocen la enfermedad. Y recuerden, y en diabetes es importante, al principio son asintomáticos, ellos no sienten nada. Y recordemos que una neuropatía importante al final el peligro es una hipoglicemia, porque ellos no perciben la hipoglicemia, y menos si están durmiendo. Entonces es de lo que tenemos también que prevenir. Y ese era mi mensaje. Muchas gracias.